Jueves 13 de agosto de 2026. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35, capítulo 19, versículo 1. Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo 7, sino 70 veces 7. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y, para empezar, le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado se arrojó a los pies del rey, suplicándole: Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: Págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el Señor lo mandó llamar y le dijo: Siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Y Jesús añadió: Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Después de terminar este discurso, Jesús partió de Galilea y llegó a las fronteras de Judea por la otra orilla del Jordán. Palabra del Señor. La petición de Pedro de perdonar hasta 7 veces parece un acto muy grande de generosidad. Sin embargo, la respuesta de Jesús, que eleva el perdón a 70 veces 7, no es un simple reto aritmético para que llevemos una cuenta meticulosa, sino la demolición de cualquier sistema de medición en el ámbito del alma, porque el amor divino no conoce de límites estadísticos, y al confrontarnos con esta verdad, sentimos el peso de nuestra hipocresía, pues somos los primeros en clamar por la paciencia infinita de Dios cuando nuestros errores son monumentales e inexcusables, mientras que, al mismo tiempo, nos convertimos en contadores implacables de las ofensas ajenas, reduciendo la gracia que hemos recibido a una moneda de cambio barata. En esta parábola, el siervo debía 10,000 talentos, una cifra astronómica que equivaldría a millones de jornadas de trabajo, una deuda tan grande que ni siquiera vendiendo todo su linaje y su propia existencia podría saldarla jamás, lo que representa la naturaleza infinita de nuestro pecado contra el plan de salvación de un Dios bueno. Sin embargo, el rey, movido únicamente por la compasión y no por la lógica financiera o jurídica, cancela aquella deuda de forma absoluta y gratuita, liberando al siervo de una condena perpetua que merecía por justicia. Y esta acción bondadosa no debería ser para nosotros una anécdota lejana, sino la columna vertebral de nuestra identidad diaria, pues cada amanecer nos despertamos siendo ese siervo que ha recibido el indulto más costoso de la historia del cosmos, y cualquier otra lectura de nuestra vida es puro autoengaño. Por otra parte, el mismo hombre que salió del palacio real con las cadenas rotas y las deudas liquidadas, se encuentra en la calle con un compañero que le debe apenas poco dinero, y sin dudar lo agarra del cuello, lo estrangula, exigiéndole el pago inmediato y desoyendo el mismo ruego de paciencia que él mismo había tenido pronunciando ante el rey, que hacía apenas unos instantes lo había perdonado. Esta imagen nos causa un escalofrío profundo porque vemos en esa violencia irracional nuestras propias reacciones cotidianas. Cuando alguien nos hiere con una palabra afilada, nos defrauda en un proyecto o no cumple nuestras expectativas emocionales, nuestra alma se convierte en un campo de batalla donde la gracia inmerecida que acabamos de recibir en la intimidad de la oración
se estrella violentamente contra los muros de nuestro orgullo herido y preferimos aferrarnos al derecho de nuestro resentimiento como si fuera un tesoro, encerrando a nuestro ofensor en la cárcel oscura de nuestra memoria mientras nos convertimos en el carcelero de nuestra propia paz, sin darnos cuenta de que al castigar al otro por su deuda mínima, estamos anulando voluntariamente la sentencia de absolución que el juez supremo dictó sobre nosotros. Esta parábola no es una llamada a un esfuerzo sobrehumano de voluntad, sino una radiografía dolorosa que revela que nuestra incapacidad para perdonar al hermano no es un simple defecto de carácter, sino una evidencia palpable de que nunca interiorizamos realmente la magnitud del perdón que Dios nos otorga. Porque si realmente hubiéramos experimentado esa liberación de la culpa eterna, el daño que otro pudiera hacernos en esta vida pasajera se desvanecería como la niebla ante la inmensidad del amor que nos sostiene. Jesús termina sus enseñanzas y se va de Galilea hacia la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y este movimiento no es casual, sino que representa la necesidad de dejar atrás el territorio del resentimiento y la justicia propia para cruzar hacia una nueva tierra donde el perdón no es un ideal utópico, sino la ley fundamental de la existencia, porque el rey de la parábola no anula su misericordia por capricho, sino que lo hace ante la evidencia de que el siervo perdonado se ha convertido en un verdugo, entregándolo a los verdugos hasta que pague toda la deuda. Y esta severidad nos aterra porque nos muestra que el perdón divino no es un seguro de impunidad que nos permite seguir siendo mezquinos con los demás, sino un flujo vivo que debe circular a través de nosotros para que no se estanque y se convierta en un pantano de amargura. Si retenemos el perdón, nos colocamos voluntariamente bajo la tortura de la memoria recurrente, el odio que carcome los huesos y la incapacidad de experimentar un gozo genuino, porque el rencor es un veneno que bebemos esperando que muera el otro, mientras que Dios, al observar nuestro corazón, ve a alguien que ha recibido la herencia completa de su reino, pero que insiste en vivir mendigando justicia en los basureros de las ofensas pasadas. El viaje al otro lado del Jordán implica dejar atrás a nuestros victimarios imaginarios y a nuestros jueces internos, entendiendo que la única manera de mantener nuestra propia alma viva y receptiva al flujo inagotable de la gracia divina es practicando la cancelación radical de deudas con nuestro prójimo, no como un acto heroico de nuestra parte, sino como la consecuencia lógica y natural de haber sido amados sin medida, porque al final la pregunta no es cuánto debemos perdonar, sino si estamos dispuestos a vivir en la libertad que ya nos fue dada. Me pregunto, ¿estoy realmente convencido de la magnitud astronómica de mi deuda perdonada o he reducido la gracia de Dios a una simple formalidad que minimiza mi necesidad real de misericordia cada mañana? ¿Y cómo afecta esa percepción la manera en que trato a quienes me fallan en lo cotidiano? ¿Qué revela mi reacción inmediata ante las pequeñas ofensas diarias sobre si realmente he permitido que el perdón radical del Rey transforme la estructura profunda de mi carácter? ¿O acaso estoy repitiendo el patrón del siervo malvado al ahogar a mis hermanos mientras sigo aferrado a mi derecho de sentirme víctima? ¿En qué aspectos específicos de mi vida cotidiana estoy eligiendo voluntariamente la tortura del rencor y la amargura, negándome a soltar esa deuda mínima? ¿Y qué pasos concretos debo dar hoy para cruzar simbólicamente ese Jordán que me separa de la verdadera libertad interior que Jesús me ofrece más allá del simple cumplimiento religioso? Una reflexión del padre Carlos Manuel Álvarez Morales, sacerdote jesuita. Que Dios le bendiga.